estamos de regreso. Médica Visual TV. Qué bueno que siguen con nosotros en Médica Visual TV. Vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante que es la cirugía refractiva con excimer láser para corregir miopía, hipermetropía y astigmatismo. Por supuesto, dentro de los avances tecnológicos a la ciencia médico-oftalmológica, uno de los avances más importantes que se han presentado en los últimos 30 años ha sido la cirugía refractiva. La cirugía refractiva se originó principalmente con el uso de un bisturí de hoja de diamante, en el cual mediante una cirugía bajo anestesia local se realizaban cortes radiales sobre la superficie anterior del ojo del paciente con la finalidad de modificar la curvatura corneal, particularmente aplanándola, y de esa manera acortar de manera artificiosa la longitud axial del globo ocular y disminuir el grado de miopía del paciente. Sin embargo, esta cirugía lamentablemente quedó en el desuso debido a que los pacientes tenían mejorías parciales en muchos casos y cuando tenían mejorías importantes había ciertas regresiones posterior al procedimiento. Incluso había aparición de astigmatismos inexistentes previos a la cirugía o en algunos casos peores que sucedían era que la córnea se aplanaba tanto que el paciente de ir de una miopía se iba a una hipermetropía, por supuesto, con lo cual el paciente quedaba realmente mal porque el paciente ya no podía ver de cerca ni de lejos. Sin embargo, con el advenimiento de los años, se comenzó a desarrollar, por supuesto, los láseres, por supuesto, para lo que es la cirugía refractiva con excimer láser. El láser, pues, de luego genera un polimiento, una disgregación molecular en las capas superficiales de la córnea, generando una mínima liberación de energía, por lo cual no hay un incremento térmico fundamentalmente. Si recordamos un poquito los conceptos del láser de manera genérica, nos vamos a ir un poco rápido en esta conferencia. Lo que quiere decir las siglas láser. Láser quiere decir Light Amplificate by Stimulate Emission Radiation. Desde luego es una amplificación de luz por una emisión estimulada de radiación. Existen diferentes elementos que pueden estimular esta radiación, por supuesto, y existen diferentes tipos de láseres. En 1916 se desarrolló de manera teórica exclusivamente por Einstein y hasta 1960 se comenzó a utilizar desde luego en ingeniería y en medicina. Los primeros conocimientos. Bonetus, 1620-1689, se dio cuenta de lo siguiente, de que aparecía un escotoma central, es decir, una mancha, digamos, en el campo visual de un paciente cuando sufrió una quemadura solar. Es decir, que cuando un paciente se exponía, por supuesto, a la luz ultravioleta del sol durante periodos prolongados, esta luz ultravioleta, al no tener ningún tipo de protección, generaba una quemadura en la retina. Entonces se dieron cuenta de que la luz amplificada de cierta manera generaba, por supuesto, alteraciones térmicas en la retina. Digamos que fueron los primeros conocimientos sobre el láser, ¿verdad? También se comenzaron ya posteriormente a eso a enfocar la luz solar directamente sobre la retina con un juego de espejos a manera de una especie de fibra óptica primitiva, con lo cual pues se lograba hacer algunas quemaduras en la retina generando edema de la retina. De hecho, antes del advenimiento del láser incluso ya se realizaban tratamientos en la retina. Sin embargo, ¿qué es lo que se hacía? Se utilizaba luz solar, la cual mediante diferentes juegos de espejos generaban unas de luz coherente que llegaba a través de un dispositivo, una lámpara de hendidura, por así decirlo, primitiva, y generábamos quemadura, por supuesto, en la retina para sellar algunos vasos que sangraban, particularmente en casos de pacientes con retinopatía diabética. Sin embargo, ¿qué es lo que necesita en la actualidad un láser? Por supuesto, necesita una bomba, una fuente de energía externa, la cual puede ser óptica, eléctrica, química o térmica. El medio de amplificación puede ser el CO2, que es el dióxido de carbono. Tenemos láser de helio, de neodimio, yttrium, el yttrium aluminum garnet, conocido con el nombre de YAG láser, el cual se utiliza mucho en pacientes posoperados de catarata para romper una membrana que se encuentra detrás del lente intraocular, que se llama cápsula posterior cristalino cuando ésta se opaca, o con un resonador. Dentro de la clasificación de los láseres, los primeros iniciaron en la década de los 50 con el arco de Genón. El arco de Genón, de hecho, se comenzó a utilizar de manera muy importante en los pacientes con retinopatía diabética. Sin embargo, también el arco de Genón se llegó a utilizar mucho en niños, en pacientes pediátricos que sufrían un problema que es el tumor intraocular más frecuente en la infancia, que se llama retinoblastoma. El arco de Genón, de hecho, llegó a utilizarse de manera muy exitosa en estos pacientes. Sin embargo, era un aparato enorme, muy estorboso, prácticamente era como una caja, como de un ataúd gigantesca. El paciente tenía que estar acostado, ¿verdad? Y desde luego era muy, muy estorboso. En 1958 inicia el
láser de rubí, láser de argón, que es un láser muy popular que se sigue utilizando en la actualidad, inició en las postrimerías de 1965, el láser diodo, que es un láser en estado sólido, que en algunos casos genera un poquito de dolor su aplicación, sin embargo es un avance muy importante, el láser de criptón rojo en 1971, que lo llegamos a utilizar todavía, por ejemplo, en pacientes que sufren de opacidades en cristalino, pacientes que tienen catarata, en el cual un láser de argón o un láser diodo no alcanza a atravesar la catarata para llegar a la retina. El láser de criptón rojo sí nos ayuda en muchas ocasiones a llegar a la retina, por supuesto, del paciente. El Jack Láser en 1970 que comentábamos, ese genera una ruptura de tejidos, por ejemplo, en pacientes que fueron operados de catarata, en los cuales se colocó un lente intraocular, se colocó lente intraocular delante de una membrana que se llama cápsula posterior del cristalino, y esta membranita se opaca bajando la visión del paciente. La podemos romper en un procedimiento de tan solo 3 minutos, el paciente sentado, con un Jack Láser, que es también un láser en estado sólido, y en 1971 se realizó, desde luego, pues se desarrolló el láser de dióxido de carbono o de CO2, el cual utilizan mucho los oftalmólogos que tienen subespecialidad en cirugía de órbita y oculoplástica, en procedimientos en cirugía de párpados, por supuesto. Ahora, hablando un poquito de lo que es el excimer láser para la corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo, aquí tenemos pues básicamente el desarrollo del mismo. Steven Trockel patentó el excimer láser para uso oftalmológico, por supuesto. Inicialmente el excimer láser, que es un láser producido de un gas también, que es el gas excimer, se utilizó para cortar chips de computadora, no se utilizaba con finalidad médico-oftalmológica, se utilizaba para cortar estos microchips de computadora de una manera, por supuesto, muy precisa. En IBM también, desde luego, se comenzó a utilizar esto. Sin embargo, en 1996, el excimer láser fue aprobado por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica como un implemento de utilidad para lo que es la cirugía refractiva para corregir miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin embargo, los primeros láseres tenían el inconveniente de que eran láseres de barrido. Un láser de barrido, ¿verdad? Digamos que genera una ablación o genera una evaporación de capas superficiales de la córnea de una manera pareja, por decirlo de alguna manera sencilla, cuando sabemos que la córnea tiene ciertas irregularidades en su topografía estructural y, por supuesto, ciertas aberraciones anatómicas que no eran compatibles con este tipo de láseres de barrido, por lo cual los resultados visuales realmente no eran muy buenos, desde luego. Hablando un poquito de la historia de la cirugía refractiva, desde luego, pues tenemos la queratomileusis. La queratomileusis que se empezó a utilizar originalmente era por congelación. ¿Qué es lo que se hacía? Se retiraba la córnea del paciente, como si se fuera a hacer un trasplante de córnea, se congelaba la córnea y una vez congelado el tejido se pulía como si fuera un lente y de esta manera esta córnea, una vez pulida, era reimplantada en el paciente. Este procedimiento se llamaba queratomileusis por congelación. Y de hecho, en nuestra página de Facebook informábamos hace algunos días que en una película del gran mimo mexicano Cantinflas en 1964, en una de las escenas Cantinflas hace referencia precisamente a este procedimiento que se llama queratomileusis por congelación, por supuesto. Los invito a que vean esta divertida película. También tenemos la queratotomía arqueada, la cual se realizaba con un bisturí de hoja de diamante, fundamentalmente para pacientes con astigmatismo. La queratotomía radiada, en la cual comentábamos se hacían cortes radiales con el bisturí para corregir la miopía del paciente. Se llegaron a utilizar algunas lentillas que se implantaban en el estroma corneal, las famosas lentillas intracorneales, los lentes intraoculares para pacientes fáquicos, es decir, un paciente que no tiene catarata, un paciente que tiene un cristalino transparente pero su miopía es muy alta, alrededor de 18, 19, 20 dioptrías y el paciente presenta una intolerancia total al uso de lentes de contacto, podemos abrir su ojito y colocar un lente dentro del mismo, por supuesto, para corregir esa miopía. La lensectomía, que es un procedimiento no recomendable en la actualidad, en la cual consiste en quitar el cristalino transparente para corregir la miopía, puesto que esto se asocia a desprendimiento de retina, no se recomienda, ¿verdad? Y resecciones esclerales que obviamente se realizaron hace unos 50 años, lo cual, por supuesto, quedó total y absolutamente en el desuso. Dentro de la queratotomía, dentro de la cirugía refractiva con excimer láser, tenemos dos procedimientos. La queratectomía fotorrefractiva, conocida con el nombre de PRK, en la cual lo que hacemos en la córnea del paciente es que retiramos 50 micras del epitelio de su córnea aplicando alcohol. Aplicamos una cantidad de unos cuantos mililitros de alcohol sobre la córnea para reblandecer el tejido corneal, la córnea y la superficie del paciente, en la superficie de la córnea del paciente. Retiramos tan solo 50 micras de epitelio. Acto seguido, aplicamos el excimer láser para pulir y remodelar la córnea. Después de esto aplicamos una esponja con mitomicina, que es un antimetabolito, para evitar una cicatrización excesiva, por supuesto, y de esa manera pues los pacientes pueden recuperar su visión.
visión. La cirugía refractiva PRK o queratectomía fotorrefractiva está únicamente indicada para los pacientes que tienen córneas muy angostas, menores a 500 micras de espesor corneal, puesto que requerimos un espesor corneal grande para que el paciente pueda realizarse la técnica clásica, que es la cirugía LASIK, que es lo que viene abajo. LASIK, ¿verdad?, que es el procedimiento más en boga, por sus siglas en inglés, quiere decir queratomileusis in situ asistida con láser. Digamos, lo que hacemos, ¿verdad?, es que realizamos un corte o flap, levantamos un colgajo o flap en la superficie del ojo para aplicar el excimer láser, por supuesto, hacer la remodelación de la córnea y regresar, por supuesto, este flap. Y, por supuesto, desde luego, tenemos el epilásic, que el epilásic, pues, desde luego, ya es un corte sumamente superficial con un microqueratomo, ¿verdad?, muy, obviamente, exacto, para realizar un corte muy superficial y de esa manera ahorrar más tejido para el paciente. La cirugía refractiva con excimer láser nos sirve para lo siguiente, nos sirve para corregir algunas ametropías, como son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Los programas de computadora con los cuales contamos actualmente nos permiten resolver este tipo de situaciones. Sin embargo, debemos de mencionar que la cirugía refractiva con excimer láser única y exclusivamente debe de tomarse en consideración para el paciente cuando el paciente ya ha tomado algunas otras opciones previas. No debemos de tomar la cirugía refractiva como una opción primaria. El paciente primero debe explorar otras opciones, como por ejemplo el uso de anteojos comunes, anteojos aéreos o lentes de contacto de diferentes diseños. En esta imagen observamos desde luego en el lado izquierdo un ojo normal en sentido axial, en sentido anteroposterior estamos viendo una longitud aproximadamente de 23 milímetros en el adulto. Sin embargo, en el caso del paciente miope es un ojo más largo, es un ojo que mide más de 23 milímetros, 23, 25, 27, 30. Entre más largo es el ojo, es más miope la persona. O el caso del paciente hipermétrope, que es totalmente lo contrario al miope, que es un ojo corto, es un ojo que mide 20, 19, 18 milímetros de longitud. Todo esto lo podemos corregir. Por supuesto, ¿el astigmatismo en qué consiste? El astigmatismo corneal fundamentalmente consiste en que la córnea, que es la estructura anterior que se encuentra en la cara anterior del globo ocular, que se asemeja a la carátula de un reloj, en vez de ser una estructura esférica, es una estructura, digamos, como si fuera el frente de un barril. El frente de un barril, ¿verdad?, en el cual nosotros veríamos que el diámetro vertical excede, por ejemplo, al diámetro horizontal o viceversa. Es decir, el radio de curvatura, más bien, de arriba abajo excede al radio de curvatura horizontal o viceversa, por supuesto. Es decir, en general hablamos que esto es una córnea tórica, es una toricidad en la estructura corneal debido a esta deformidad. Esto, al pulirlo con el láser, obviamente regresamos a la córnea a una estructura completamente esférica. Pero ¿cuál es la experiencia que tiene el paciente? ¿Cómo ve un paciente que tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo de manera pronunciada? Por ejemplo, en el caso superior, vemos un paciente que tiene un astigmatismo. Como verán, en la parte superior se ve del lado izquierdo superior una imagen que se conoce con el nombre de reloj astigmático. Este reloj astigmático, ¿verdad?, como ustedes podrán ver, se notan con mayor prominencia las líneas que se encuentran a las 12 y las líneas que se encuentran a las 6. Esto nos habla que este paciente tiene una córnea tórica, una toricidad corneal, que le genera esta percepción, por supuesto, de imágenes. En la figura de abajo tenemos un paciente con una miopía y en la de hasta abajo tenemos un paciente con una hipermetropía en cuanto a la experiencia visual del paciente. Debemos de comentar que la cirugía refractiva con excimer láser, para empezar, no es una cirugía de urgencia, es una cirugía completamente electiva. Es decir, no es necesario precisamente operar al paciente, salvo una elección completamente pensada por parte del paciente y por el cirujano, y desde luego que el paciente sea un paciente óptimo, puesto que no todos los pacientes se pueden operar. Hay buenos candidatos y pacientes que no son buenos candidatos y nunca lo serán para este procedimiento, por supuesto, y que requieren otro tipo de opciones, como pudieran ser anteojos, lentes de contacto, o por ejemplo los lentes de contacto de uso nocturno para corregir transitoriamente la miopía, del cual tenemos un amigo que es un experto en ello, que es el doctor Juan Pimentel, que nos ha dado alguna conferencia sobre este tema en alguna ocasión. La cirugía LASIK, por supuesto, es selectiva. Debe de realizarse en pacientes no menores a 18 años, por supuesto. Debemos de observar una estabilidad refractiva al menos en los últimos 2 años para poder tomar la decisión de hacer una cirugía, puesto que si el paciente continúa con su proceso, digamos, de miopización en su ojo, debido a un crecimiento ocular que todavía se está presentando, el resultado de la cirugía obviamente va a ser desastroso. El paciente tiene que tener entre 2 a 7 dioptrías, ¿verdad?, aproximadamente. Ya más de 7 dioptrías realmente no tenemos muy buenos resultados con este procedimiento, y la paquimetría central debe ser al menos de 500 micras. ¿Qué es la paquimetría central? Es el espesor de la córnea. La córnea, digamos que esta estructura anterior del globo ocular, que es una estructura transparente, no es como una hoja de papel, sino que tiene cierto espesor, el cual debe ser por lo menos mayor a 500 micras para poder aplicar este procedimiento. La topografía corneal computarizada, que es un estudio que vamos a ver en un momento, debe ser normal, debe ser obviamente dentro de parámetros normales.
y no debe de haber irregularidades topográficas, por ejemplo, un queratocono para poder realizar esto. Tenemos un pequeño problema con la cirugía refractiva con excimer láser, que en los primeros meses después de la cirugía, el paciente sufre de síndrome de ojo seco. Esto se genera porque debido al corte que hacemos con el microqueratomo electrónico en la córnea, cortamos nervios corneales, con lo cual disminuye la sensibilidad de la córnea y disminuye la producción de la lágrima. Sin embargo, esto generalmente es transitorio y se va quitando con el paso de los meses. Pero si un paciente ya tiene problemas de secreción lagrimal, desde un principio es una contraindicación absoluta realizar esta cirugía. Si a este paciente le hacemos un test de Schimmer, que consiste en aplicar unos papeles filtros en sus ojitos, para ver la cantidad de lágrima que produce, si en un minuto produce menos de 10 milímetros de lágrima para remojar este papel filtro, el paciente definitivamente no puede ni debe ser operado con cirugía refractiva. ¿Cuáles son las indicaciones? Las anisometropías. Las anisometropías, ¿verdad?, es cuando existe una diferencia de graduación entre el ojo derecho con el ojo izquierdo de manera importante. Si bien las anisometropías se pueden manejar con lentes de contacto de una manera muy eficaz, una opción también que se puede sugerir es la cirugía con láser. Las anisometropías les va muy bien a los pacientes, generalmente cuando son buenos candidatos, si los operamos con el excimer láser. Ahora, puede ser con o sin antimetropías. Una antimétrope es, por ejemplo, que un ojo es miope y el otro es hipermétrope. Hay pacientes así, o un paciente, por ejemplo, tiene un astigmatismo aquí y aquí tiene 0 de astigmatismo. Pero un paciente con una antimetropía tiene un defecto refractivo totalmente diferente entre el ojo derecho con el ojo izquierdo. Lo podemos resolver con excimer láser, además de con lentes de contacto, como lo comentábamos hace un momento. Los pacientes que tengan una intolerancia real al uso de lentes de contacto, podemos sugerir esto. Sin embargo, es muy importante determinar que esta sea una intolerancia real, no que el paciente realmente no quiera usar el lente de contacto, que también se presenta con mucha frecuencia esa situación. Las razones cosméticas. En algunas ocasiones, ¿verdad?, por razones, digamos, cosméticas. Por ejemplo, una persona que tiene, pues, desde luego que presentar su rostro, por ejemplo, un modelo, una modelo, algún anuncio comercial, este tipo de cuestiones, prefieren, obviamente, pues, tener la comodidad de ya utilizar un anteojo lente de contacto, operándose para corregir de manera permanente, por supuesto, el defecto. Y desde luego ya habíamos hablado de la imposibilidad de usar gafas o lentes de contacto por alguna situación puramente de tipo laboral. Habíamos hablado, ¿verdad?, de las indicaciones. Vamos a hablar de las contraindicaciones. ¿Quién no debe operarse definitivamente esto? Los pacientes menores a 18 años es una contraindicación total y absoluta para realizar este procedimiento. Cuando una mujer, por ejemplo, está en embarazo o en lactancia, es una contraindicación. Si el paciente tiene una diabetes mellitus, ¿verdad?, no es un buen candidato para el procedimiento. Pacientes que tienen enfermedades de la colágena, como comentábamos hace un momento en el noticiero. Las enfermedades de la colágena se pueden dividir en varias, sin embargo mencionaremos las más comunes, como son la artritis reumatoide, que es una enfermedad en la cual los anticuerpos que atacan las articulaciones, las coyunturas de nuestro cuerpo, atacan adicionalmente a la colágena de la córnea, por supuesto es una contraindicación. El lupus eritematoso o la espondilitis anquilosante, que son enfermedades reumatológicas que pueden afectar la colágena de la córnea, generan una contraindicación total y absoluta. Pacientes con epilepsia, por supuesto, con trastornos del sistema nervioso central, que generan crisis convulsivas, por supuesto, está contraindicado. Un paciente que tiene glaucoma y catarata es una contraindicación total. Los pacientes, ya habíamos comentado, que producen poca lágrima, es importante nunca operarlos. También es muy importante que, por ejemplo, un paciente, ya sea hombre o mujer, que se haya realizado una cirugía palpebral, una cirugía en sus párpados con finalidad cosmética, como es, por ejemplo, una blefaroplastía, el cirujano oftalmólogo especialista en cirugía oculoplástica o el cirujano plástico resecan en algunas ocasiones mucho tejido en el párpado. Esto genera que el párpado no pueda bajar, la calidad del párpado disminuye, lo cual genera, desde luego, evaporación excesiva de la película lagrimal. Si un paciente se hizo una cirugía de párpados, no es un buen candidato definitivamente para hacerse una cirugía láser porque se le van a resecar demasiado sus ojos. Habíamos hablado del queratocono, cuando la córnea, en vez de ser una estructura esférica, ¿verdad?, tiene forma de cono, como un piquito. Obviamente esto es debido a un adelgazamiento extremo en la zona central de la misma córnea. Nosotros no podemos aplicar un láser, podemos perforar el ojo en un caso de queratocono con el láser, entonces no podemos hacerlo. Paciente con miopía degenerativa. Hay pacientes que tienen miopías leves a moderadas, los cuales son buenos candidatos, pero un paciente que tiene una miopía de menos 23, 24, 25 o incluso menos 30 dioptrías por ojo, que es una miopía alta degenerativa, que muy seguramente tiene en un momento dado alteraciones en la retina, desde luego son pacientes que están total y absolutamente contraindicada la cirugía. Pacientes con enfermedades inflamatorias oculares como la uveitis, como habíamos hablado con Yasmín Cuesta hace un momento, o por ejemplo un paciente que tiene un ojo único funcional. Si un paciente que tiene ojo único, no podemos someter al paciente definitivamente a un riesgo de una cirugía refractiva.
Lo que estamos viendo en este momento es un estudio topográfico, se conoce con el nombre de topografía corneal computarizada, en el cual lo que estamos viendo, ¿verdad?, en el lado izquierdo es una topografía completamente normal, en la cual lo que ustedes están viendo en la zona superior izquierda, ¿verdad?, digamos, son el radio de curvatura mayor y radio de curvatura menor de la córnea, los cuales se cruzan en el centro, generando un astigmatismo totalmente regular. Casi es una córnea esférica, pudiéramos decir, es un astigmatismo mínimo el que tiene y no existen irregularidades topográficas. Sin embargo, del lado derecho, observamos un paciente que tiene un queratocono. Ustedes observarán en la zona superior cómo tenemos una especie de pico o un volcán en la zona superior, lo cual obviamente, ¿verdad?, nos habla de que la córnea, en vez de ser una córnea esférica, es una córnea como si fuera, es un cono literalmente. Esto se debe a una alteración que se conoce con el nombre de distrofia corneal ectásica corneal, lo cual se caracteriza porque se adelgaza tanto el estroma de la córnea que se hace un chipote literalmente, ¿sí?, ahí en esa zona. Muy bien, y del lado derecho, ¿verdad?, observan ustedes, ¿verdad?, un patrón topográfico que se conoce con el nombre de moño astigmático asimétrico, el cual nos habla desde luego de una irregularidad en este astigmatismo, y aparte esos tonos rojos intensos que vemos en el centro de este moño del lado derecho nos hablan de una, desde luego de un adelgazamiento corneal y una protrusión muy importante, lo cual contraindicaría la cirugía. Para operar un paciente necesitamos una historia clínica completa, exploración de agudeza visual, refracción, segmento anterior, biomicroscopía con lámpara de hendidura, tonometría, fondo de ojo, topografía corneal computarizada, con aberrometría corneal y paquimetría ultrasónica, que son algunos de los estudios que hacemos para someter al paciente, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son las medidas extremas que tenemos nosotros para poder operar al paciente? Necesitamos un colchón endotelial de 55%. Es decir, que si la córnea del paciente mide aproximadamente 540-550 micras de espesor central, 55% de esta cantidad no podemos tocarla con el láser, únicamente podemos tocar la superficie. El flap o colgajo que realizamos con el microqueratoma es un 25% y la ablación que realizamos de láser únicamente debe ser del 20% del espesor de la córnea. No podemos hacer ablaciones mayores al 20%, puesto que corremos el peligro de generar una inestabilidad en la córnea y generar una ectasia corneal, por supuesto. Bien, ¿cuál es el equipo que utilizamos en la cirugía refractiva? Desde luego tenemos que tener un equipo completo. Estamos viendo aquí un microqueratoma electrónico, ¿verdad? Tenemos obviamente nuestro instrumental, espéculo de párpados, por supuesto. La posición del paciente es muy importante. El paciente lo colocamos en una posición que se conoce con el nombre de decúbito dorsal, es decir, boca arriba literalmente, por supuesto en un área de quirófano completa y absolutamente estéril. La máquina de láser que utilizamos habitualmente son dos. Tenemos un láser que se conoce con el nombre de Siris y otro láser que se llama Amaris de séptima generación. Cualquiera de los dos láseres generan obviamente tratamientos sumamente eficientes en nuestro paciente. Colocamos, por supuesto, el espéculo o el blefaróstato, que es un aparato que nos mantiene abierto el ojo durante el procedimiento. Este aparato, ¿verdad?, no genera absolutamente ninguna molestia en el paciente, puesto que hemos puesto gotas de anestésico previamente para adormecer la superficie del ojo. Debemos de mencionar que la cirugía con excimer láser se realiza únicamente con anestesia local, anestesia tópica mediante el uso de gotas, pero el paciente está despierto. Acto seguido colocamos un anillo que se conoce con el nombre de anillo de succión. Este anillo de succión genera una presión negativa de menos 60 milímetros de mercurio, lo cual literalmente chupa la córnea, ¿verdad?, para que el ojo no se mueva y podamos trabajar sin ningún problema. Una vez que hicimos esto, colocamos este aparato, que es un tonómetro quirúrgico, en el cual nos va a indicar, desde luego, que la presión esté a menos 60 milímetros de mercurio, con lo cual podemos empezar el procedimiento de una manera segura. Sobre este anillo, que como verán ustedes de este lado tiene un riel, colocamos el microqueratoma electrónico, el cual comienza a girar de un lado hacia el otro para realizar un corte muy delgadito de aproximadamente 130-150 micras de la córnea, nada más. Este flap o colgajo lo levantamos, como se ve en la imagen del lado derecho, con una espátula, para acto seguido en la parte inferior de este colgajo que fue levantado, aplicar el excimer láser, por supuesto, ¿no? Una vez que levantamos ese flap, protegemos ese flap con una esponja de Merocel y aplicamos, por supuesto, el excimer láser sobre la córnea, ¿no? Y como contábamos, pues había láseres de barrido, los cuales hacían, obviamente, pues un barrido muy, en una superficie del ojo de una manera muy pareja, lo cual ya no se realiza así. Actualmente, ¿verdad?, se utilizan láseres de flying spot o punto flotante, lo cual es como una especie de lluvia de estrellas, lo cual va a generar un pulimiento de una manera mucho más uniforme, corrigiendo las aberraciones, por supuesto, de la córnea de una manera mucho más eficiente. Se realiza la ablación, obviamente, del estroma corneal, quitando las aberraciones que se encuentran, lo cual se puede medir con un estudio previamente, un aparato que se conoce con el nombre de aberrómetro.
Desde luego es importante mencionar lo siguiente. Muchos pacientes nos preguntan, oiga doctor, pero si muevo el ojo durante la cirugía, ¿qué puede pasar? Afortunadamente nuestros equipos de excimer láser con los que contamos en la actualidad cuentan con un sistema computarizado que se conoce con el nombre de eye tracking, el cual, ¿verdad? Tiene un sistema de rastreo de seguimiento del globo ocular en el momento que el paciente se está operando. Si el paciente tiene algunos movimientos pequeños involuntarios, el láser va a ir siguiendo el centro de la córnea sin ningún problema, sin que hagamos nosotros nada, por lo cual no existe ninguna posibilidad de descentramiento. Y si por alguna razón el paciente realizara un movimiento brusco en el momento de la cirugía, automáticamente la máquina se va a parar, ¿verdad? Sin generar ningún daño, para reacomodar al paciente y continuar con el procedimiento sin ningún problema con este sistema de eye tracking o de seguimiento que estamos observando, por supuesto, ahorita nosotros. Aquí se representa pues los movimientos a veces involuntarios, ¿verdad? El láser sigue el ojo, no hay absolutamente ningún problema gracias a ese sistema de eye tracking. Después de que aplicamos el láser, el flap que habíamos levantado colgajo lo reponemos, por supuesto, y lo acomodamos con una esponja de Merocel, de esta manera para dejar completamente sellado. Este flap o colgajo no se sutura, se deja completamente adherido al ojo, ¿verdad? Y por la misma humedad del mismo se adhiere en unos cuantos minutos sin mayores problemas. Solo le pedimos al paciente que no se talle sus ojos, por supuesto, durante un par de semanas, desde luego, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos puede pasar con la cirugía láser? Un detalle muy importante, que si adelgazamos mucho el estroma de la córnea, ¿verdad? Cuando el paciente le tomemos la presión intraocular posteriormente, nos puede marcar el tonómetro presiones mucho más bajas que lo que realmente son. Tenemos que tener cuidado en estos aspectos y por eso conocer la historia clínica de un paciente. Si ustedes, por ejemplo, mis amigos profesionales de la salud visual, su paciente fue operado mediante una cirugía con excimer láser y ustedes deciden hacer una tonometría mediante un tonómetro pulsar de aire o un tonómetro de aplanación, la presión que van a ustedes a encontrar es una presión realmente más baja de lo que realmente, más alta de lo que realmente es. Es una presión un poco más bajo. Bien, los láseres, por supuesto, ¿verdad? Con los de flying spot o punto flotante que hablábamos, ¿verdad? Afortunadamente tienen una poca profundidad en la ablación por dioptría, de hecho consumen muy poquita córnea, no generan prácticamente ninguna liberación de energía, por lo cual no hay una liberación de calor que vaya a dañar el tejido, por supuesto, ¿verdad? Y la distribución de la energía se presenta de una manera uniforme, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el futuro de la cirugía refractiva? ¿La desaparición de las lentes oftálmicas? Yo creo que no. Realmente no, porque no todos los pacientes son candidatos idóneos. Ahora, aparte de la cirugía con excimer láser, desde luego, es un recurso muy útil en la actualidad, pero no es, obviamente, ¿verdad?, la solución total a los problemas refractivos. Existen muchísimos problemas refractivos que lamentablemente no pueden ser corregidos con el excimer láser, por supuesto, y también algunos detalles que puede presentar un paciente operado. Muchos pacientes manifiestan algunas alteraciones en la sensibilidad al contraste después de la cirugía y algunos pacientes manifiestan la presencia de un glare. ¿Qué es glare? Por ejemplo, cuando ven un faro de un auto en la noche, ven como una especie de estrella, una difuminación o presencia de halos. Algunos pacientes lo manifiestan, algunos no. Es decir, con esto queremos decir que es una cirugía muy útil, pero no es una cirugía perfecta. Por lo cual, antes de tomar la decisión de realizarse una cirugía refractiva, tenemos por supuesto que explorar y agotar todas las opciones no quirúrgicas antes de tomar una decisión, por supuesto, definitiva y permanente. Bueno, pues estamos en Médica Visual TV, nos vamos a desconectar 3 minutitos, pero por favor no se vayan, vamos a un corte comercial y dentro de un momento regresamos con nuestro amigo el doctor Jorge Aranda Tello, que nos va a hablar de un seminario y curso muy importante sobre marketing, ¿verdad?, y éxito empresarial a nivel óptico. No se vayan, estamos en Médica Visual TV, continuamos. No te vayas. En un momento regresamos. Médica Visual TV.